Segundo de Crónicas, vamos a leer un texto muy conocido. Como ya ustedes saben, el tema del servicio de los jóvenes es sanidad. Y vámonos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tengan, me dan un amén, un gloria a Dios, por favor, mis hermanos. Amén, lo tenemos. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, mire todos los requisitos que hay que cumplir para llegar a ese entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amantísimo Dios, poderoso Padre que estás en el cielo, Señor, una vez más nos dirigimos a ti en oración, poderoso Padre, para poner nuestras vidas en tus manos, Señor amado, que tú nos hables el día de hoy, que lo que tú quieras hablar, Señor amado, sea hablado, poderoso Padre, que unjas mis labios, Señor amado, que no salgan palabras humanas de mi boca, sino que sean palabras tuyas, poderoso Dios, y que seas tú moviéndote, Señor amado, dirigiéndonos con tu Espíritu Santo. Abre las mentes, los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor amado, que estemos dispuestos a recibir tu palabra, que estemos dispuestos a escucharte, Señor amado, que más que nos enojemos, Señor amado, agradezcamos porque tú nos hablas y nos hablas a tiempo, Señor amado, porque en cada promesa que tú nos das una condición, Señor amado. Ayúdanos para estar atentos, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, puede ponerse cómodo, y como normalmente dicen, ¿verdad? Mire al que está al lado, yo le voy a decir, hay que mirarnos a nosotros mismos hoy, ¿verdad? Porque hoy es para analizarnos nosotros, para ver nuestra manera de cómo estamos viviendo, amén, y no para ver al que está al lado, amén. Entonces, mi hermano, antes de iniciar con esta parte de la predicación que me toca, mis hermanos, quiero leer en el libro de Tercera Epístola del Apóstol Juan, algo que me llamó mucho la atención, amén, cuando estaba preparando este mensaje, y ver cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, amén. El deseo de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos prosperados, que seamos bendecidos, mis hermanos, y que vivamos en esta tierra, el tiempo que estemos viviendo aquí, la disfrutemos también, mis hermanos, ¿verdad? Pero vemos aquí en la epístola de Tercera de Juan algo muy interesante. Si quiere, me puede acompañar ahí en Tercera de Juan, solo trae un capítulo en el versículo 2, el cual dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Así como prospera tu alma. En otras palabras, así como está tu alma, así quiero que seas en todas las cosas. Amén. Así como está tu corazón, quiero que estés en todas las cosas. Amén. Y esto nos lleva, mis hermanos, a aquellas demandas que Dios nos pone en Segunda de Crónicas, mis hermanos, y en aquellas promesas que Dios hace. Dios hace 3 promesas en el libro, en este versículo que acabamos de leer. La promesa número 1 es que Él oirá desde los cielos, ¿verdad? Todos queremos que Dios nos escuche. Todos queremos, mis hermanos, que Dios acate a lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? Todos deseamos esto, ¿verdad? Pero también Dios nos dice, no solo que nos oirá desde los cielos, sino que perdonará nuestros pecados. Y si usted mira, mi hermano, al iniciar este versículo, dice algo muy interesante. Dice: mi pueblo. ¿Será que el pueblo de Dios tiene que convertirse o arrepentirse de ciertas cosas que está haciendo? ¿Será que el pueblo de Dios, mi hermano, está viviendo una vida que no va conforme a la voluntad de Dios y al deseo de Dios? ¿Será que el pueblo de Dios, mis hermanos, se está desviando del camino de Dios? Porque Dios dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Esto no, esta voz que está hablando Dios aquí no es para la tierra en general, no es para el mundo, sino es para su pueblo, es para su iglesia. Y esto lo vemos cuando una oración que fue respondida hacia Salomón, ¿verdad? Cuando él dedicó el templo, que Dios le habló y le dijo: ahora mis oídos estarán atentos a este lugar. Pero antes de eso, en el capítulo 7, versículo 13, vemos cielos cerrados. Vemos cielos que están cerrados, pero ¿por qué razón, mis hermanos? A veces nosotros clamamos a Dios, a veces le oramos a Dios y vemos que no hay una respuesta de parte de Dios y pensamos: ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios no me responde? Mis hermanos, es que hay una serie de requisitos que usted y yo debemos de cumplir para poder recibir esa respuesta de parte de Dios.
Y mis hermanos, quiero iniciar, el tema de hoy que yo le puse fue los 4 pasos para la sanidad, mis hermanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la sanidad? A pesar de que es el tema del servicio de jóvenes, es porque aunque a veces no nos damos cuenta, estamos enfermos, ¿verdad? A veces estamos enfermos hablando espiritualmente en nuestro corazón. Existen ciertas cosas que están impidiendo o que nos mantienen estancados y no podemos avanzar hacia el propósito de Dios y hacia lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quiero que vayamos por partes. Quiero que vayamos por partes, amén. Vemos las 3 promesas de parte de Dios, pero vemos un sí condicional de parte de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo. La palabra sí no es una palabra solo al aire, es un sí condicional. Un sí condicional que Dios está poniendo. O sea que Dios está pidiendo algo para poder darnos algo Él también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quiero aclarar por qué tomé esta parte de la sanidad del corazón, mis hermanos. Porque médicamente hablando, el corazón, yo busqué, ¿verdad?, algo ahí en el internet, dice que el corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, hacia los tejidos, hacia las células del organismo, proporciona el oxígeno y elimina desechos y toxinas. Sin el corazón, el resto del cuerpo deja de funcionar. En otras palabras, mi hermano, yo puedo vivir sin una mano, puedo vivir sin un pie, puedo vivir sin un riñón, sin un oído o sin un ojo, pero sin el corazón no puedo vivir. Por eso cuando a una persona le está fallando el corazón, cuando va a los doctores, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacen? Le hacen una operación y le ponen un marcapasos, me parece que se llama, ¿verdad?, para que su corazón siga funcionando. De esa manera su cuerpo puede funcionar y puede realizar sus actividades. De otra manera, si su corazón no funciona, no está bien, podemos poner el ejemplo, ¿verdad? Una persona enferma no puede tener la misma capacidad de correr o de subir a una colina como lo hace una persona que está completamente sana, ¿verdad? Un corazón enfermo espiritualmente tampoco puede avanzar en lo espiritual como una persona que ha sido procesada por Dios, que está sana de parte de Dios y que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona, mi hermano, que tiene pecados ocultos, que está reteniendo ciertas cosas en su corazón, no puede avanzar, mi hermano. Y quiero aclarar una cosa bien interesante, mi hermano, antes de llegar a todo lo demás. Quiero aclarar, mi hermano, cuando dice sanaré su tierra, yo soy de rancho, ¿verdad? Vengo de un pequeño rancho, ¿verdad?, allá en México. Y nosotros, antes de iniciar con los trabajos de la siembra, del maíz y todo eso, verificábamos cuál era la tierra que estaba sana, cuál era la tierra buena para poder sembrar. Nosotros mirábamos antes de iniciar a trabajar. Antes de empezar a limpiar, primero mirábamos si los árboles que estaban alrededor estaban verdes y si eran árboles que daban buenos frutos, de tal manera que si ese árbol estaba produciendo, quiere decir que la tierra era buena y nosotros podíamos sembrar ahí. Entonces, mi hermano, nuestro corazón es similar. Una tierra sana es una tierra fértil. Y una tierra fértil es una tierra productiva, es una tierra que produce. Un corazón, mi hermano, un corazón sano, un corazón que está bien delante de Dios. A veces deseamos la llenura del Espíritu Santo, a veces queremos que Dios nos llene de Él, pero como estamos llenos de raíces de amargura, de resentimiento, de odio, de rencor, de envidia, de celos o de lo que usted quiera, mi hermano, Dios no puede depositar su Espíritu Santo en nosotros si nosotros no desechamos aquello que a Él no le agrada. De esa manera solamente vamos a poder llegar a ese nivel que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Y quiero darles rápidamente los 4 pasos para la sanidad, porque tenemos una segunda predicación, amén. Y esos 4 pasos los encontramos aquí mismo, ¿verdad?, en el libro de 2 de Crónicas 7:14. El primer paso que Dios nos demanda, la primera demanda de parte de Dios es la humillación. Si se humillare mi pueblo, amén. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, déjeme buscárselo aquí. Me gusta la manera en que lo habla aquí esta parte. Amén. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera, mis hermanos, en el versículo 14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿cuántos de nosotros invocamos el nombre de Dios o decimos que llevamos el nombre de Dios, pero con nuestras actitudes, nuestros hechos o nuestra forma de vivir damos mucho de qué hablar? Mis hermanos, Dios nos está pidiendo algo, nos está pidiendo humillación en primer lugar. ¿Por qué la humillación? Mi hermano, la humillación es nuestra bajeza misma para reconocer nuestra dependencia de Dios, para reconocer que necesitamos de Dios en todo lo que vamos a hacer. Mi hermano, si yo me vengo a subir a aquel altar y antes de eso yo no me humillo delante de Dios,
no me pongo en las manos de Dios, no me humillo delante de Él pidiéndole el permiso porque esta es su casa, mi hermano, me estoy exaltando a mí mismo. No estoy reconociendo que yo necesito de su autorización, que yo necesito de su permiso y necesito de su dirección para poder hablar esta palabra el día de hoy. No importa los minutos, no importa si vamos a cantar, predicar, lo que sea que vayamos a hacer dentro de la iglesia, debemos de humillarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos su permiso de Él para poder hacer alguna cosa dentro de su congregación. Mi hermano, no solamente es reconocer que necesitamos de Dios dentro de la iglesia, sino afuera también de la iglesia. En todo lo que vamos a hacer necesitamos de la ayuda de Dios, mis hermanos. La humillación es una sumisión activa e intencional a su voluntad, reconociendo su soberanía y reconociendo nuestra dependencia de Él, sabiendo que es el único que puede ayudarnos. Y Jesucristo mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y qué mejor que aprender del maestro de maestros, ¿verdad? De Jesucristo mismo que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Ese es el primer requisito que Dios pide, la humildad. O sea, mis hermanos, a veces estamos luchando con ciertas cosas dentro de nosotros. Hay gente que lleva ciertas raíces de amargura, rencor, falta de perdón y no puede perdonar a alguien porque busca ayuda en otros lugares donde no la va a encontrar. Mis hermanos, a veces el ser humano, las personas se crean una serie de disciplinas, ¿verdad?, en su diario vivir para poder alcanzar a perdonar a alguien o para poder sacar esa herida de amargura que llevan dentro, lo que le hicieron tiempo atrás, pero cuando regresan a casa, cuando se encuentran completamente solos, sienten lo mismo otra vez. ¿Por qué razón? Porque ellos deben de reconocer que la única persona, el único ser en el mundo, en todo el universo, que puede sanarlo, que le puede dar esa liberación, es Jesucristo, es Dios. Es lo único que nosotros necesitamos hacer, humillarnos delante de Dios, mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Déjenme leerles algo que me gustó mucho en el libro de los Salmos, capítulo 5. Si quieren me puede acompañar ahí. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo un gran hombre pidió la ayuda de Dios, se humilló delante de Dios. Salmos capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque te oraré. Estaba clamando delante de Dios. Él no estaba buscando la protección en sus guerreros, en su espada o en sus fuerzas que él tenía o en su preparación que había hecho, sino que estaba buscando la protección en Dios. Él gimió delante de Dios. Aquí vemos diferentes tipos de oración, ¿verdad? Pero él se humilló delante de Dios buscando su protección, reconociendo que él era el único que podía ayudarlo. Estamos hablando del rey David, ¿verdad? ¿Cómo fue? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Cómo fue que él se humillaba delante de él de tal manera que Dios lo recompensó en un futuro, ¿verdad? La humillación. Segundo lugar, vemos lo que es la oración, ¿verdad? La oración. Algo que lamentablemente al pueblo, ¿verdad?, ya no le gusta la oración. La oración es lo que nosotros necesitamos, mi hermano, en nuestro diario vivir. Y la oración es el puente de comunicación y es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. La oración, mis hermanos, dice el Salmo 5, versículo 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué razón lo pone de esta manera el salmista? A veces nosotros, mis hermanos, estamos sufriendo, llevamos ciertas cosas en nuestro corazón y estamos enfermos de nuestro corazón, no porque Dios quiera que estemos enfermos, sino porque nosotros, antes de tomar cualquier decisión, nunca le oramos a Dios, nunca le pedimos la dirección a Dios. Como voy a hablar como jóvenes, hay servicio de jóvenes. Como jóvenes a veces queremos elegir una pareja, queremos entrar en alguna relación y nunca le preguntamos a Dios. Nos dejamos llevar por el físico o por la forma en que se viste, ¿verdad? Pero no nos dirigimos a Dios para preguntarle si es su voluntad. Hay algunos que ya han sido heridos, algunos que los han usado, los han lastimado y lamentablemente no entienden de esa manera y vuelven a caer en el mismo error. La Biblia dice bien claro que le pidamos y Él nos lo va a dar, ¿verdad? Él sabe y conoce nuestras necesidades y debemos de orar a Dios. Es el puente de comunicación, la oración. Es decir, que cuando nuestro corazón, mi hermano, no solamente vamos a humillarnos reconociendo la dependencia de Dios y que necesitamos que Él nos ayude, sino que vamos a orar de tal manera que nuestro caminar en las decisiones que vamos a seguir tomando más adelante, tengamos mucho cuidado y que Dios nos dirija para no volver a caer al mismo lugar o no volver a estar en la misma situación donde nos metimos por no consultarlo a Él primero.
La oración, mi hermano, la oración es el segundo requisito que Dios pide para la sanidad. ¿Por qué razón? Porque hay veces, mis hermanos, que deseamos ser sanados, deseamos que Dios nos restaure, que Dios nos levante, o queremos a veces que Dios nos use y no le oramos, no nos comunicamos con Dios, ¿verdad? La oración es un requisito muy importante y dice el tercer requisito, buscar su rostro de Dios. ¿Qué es lo que encontramos en el rostro, mis hermanos? Encontramos la boca, encontramos los ojos, encontramos los oídos y la mayoría de las veces no buscamos el rostro de Dios. Lo que buscamos es la mano de Dios, viendo lo que Él nos puede dar o viendo qué tiene para darnos, pero no buscamos su rostro, viendo que Él nos está observando nuestro caminar, lo que hacemos aquí adentro y lo que hacemos allá afuera. No nos damos cuenta que al buscar su rostro están sus oídos atentos a las palabras, las oraciones que hacemos tanto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, las conversaciones que tenemos, si estamos regando chismes, si estamos hablando cosas que no le agradan a Dios, Él lo está escuchando. Y no buscamos su rostro a veces, mis hermanos, no buscamos su rostro donde está su boca para obedecer la voz que Él nos está hablando, para obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? A veces estamos sufriendo en la vida, cargando, voy a tomar eso de las raíces de amargura, mi hermano, y no podemos ser libres de eso porque Dios al buscar su rostro nos dice, perdónalo, y no queremos perdonarlo. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, ya te estoy observando, estoy viendo que no lo has perdonado y vas a tal lugar y hablas mal en lugar de ponerte en oración. Te observo, te escucho, te veo y te estoy pidiendo que lo perdones o que y no lo hacen, no lo hacemos, ¿verdad? A veces no, y estamos sufriendo precisamente por eso, porque no estamos dirigiéndonos hacia su rostro, estamos dirigiéndonos hacia su mano. Resuélveme el problema sin yo hacer nada, resuélveme el problema sin que yo me esfuerce, resuélveme el problema, pero yo no quiero poner de mi parte, resuélveme el problema de tal manera que yo no me tenga que esforzar. De esa manera lo estamos haciendo a veces, de verdad. Estamos buscando la mano de Dios, no estamos buscando su rostro, ¿verdad? Y dice la Biblia que tú no eres un Dios que se compadece en la maldad. Él no se compadece en la maldad, mis hermanos, y es lo que nosotros tenemos que reconocer. Cuando habla en 2 de Crónicas 7:14, habla a su pueblo, mis hermanos, y él se está dirigiendo con una demanda de arrepentimiento, con una demanda, mi hermano, que nosotros debemos de acatar, que nosotros debemos de obedecer, porque de tal manera que si nosotros no lo hacemos vamos a permanecer en un estado espiritual, a lo mejor no muertos, pero vamos a estar estancados, no vamos a poder avanzar. Y a veces, yo voy a hablar lo que me pasó a mí en mi persona, ¿verdad? Tiempo atrás yo tenía un deseo, tenía un sueño, un anhelo, que yo quería, no era algo que necesitaba, ¿verdad? Yo quería estudiar algo, no era algo que yo necesitaba, pero era un gusto que yo tenía solamente, ¿verdad? Entonces yo ya iba a iniciar el domingo pasado con esas clases que iba a tomar. Yo ya estaba aquí en la dominical, había terminado yo de impartir las clases que me correspondían y yo le dije a algunos hermanos, ya no voy a venir a la dominical, yo me voy a enfocar ahora en algo que yo quiero, que me gustaría aprender, ¿verdad? Pero el sábado, después de irme del instituto de aquí, cuando yo empecé a leer esta palabra y buscar su rostro, ¿qué quiere decir buscar el rostro de Dios? Decía, buscar el rostro de Dios es también anhelar y desear estar en su presencia. Y yo decía, pero si yo estoy cambiando la presencia de Dios por irme a hacer algo que no necesito, solo que yo quiero por mi gusto, entonces, ¿cómo estoy buscando yo el rostro de Dios? Llego en la tarde, mi hermano Andrés empieza a predicar, dice, ¿cuántos quieren el manto? ¿Cuántos quieren el manto de Dios, verdad? Hay que pagar un precio. Fíjense en lo que hizo Eliseo, todo lo que tuvo que dejar, todo lo que tuvo que hacer. ¿Cuántos quieren? Y pues todos queremos el manto de Dios. Pero cuando empezó a decir los requisitos, yo sentí que me daba como con una ametralladora y me daba. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, cumplo con mi sueño, cumplo con mi deseo o no. Yo me entraron ganas de llorar, me regresé a la casa, el otro día me levanté temprano y no sabía qué hacer todavía. Dije, Dios, pues ¿qué hago? Ya pagué un buen dinero para entrar ahí y ya agarré el teléfono, llamé y les dije, ¿sabes qué? Quiero cancelar mi inscripción, si me regresan el dinero bien, si no también, pero no voy a cambiar la presencia de Dios y las puertas que Dios me estaba abriendo por irme a hacer algo que no necesito en mi vida, por ir a hacer algo que solamente era por gusto. A lo mejor no era cometer un pecado, no era que yo me iba a desviar de los caminos de Dios, pero sí a lo mejor iba a desviarme de una manera que yo no iba a poder caminar hacia el propósito que Dios tenía para mí. Entonces, mi hermano, esto es buscar el rostro de Dios y Moisés se lo dijo bien claro a Dios, ¿verdad? Nosotros leemos en la Biblia cuando Dios les dijo, sube, mi ángel irá delante de ti, yo les entregaré las tierras que les he prometido, pero mi presencia
no va a ir con ustedes, mi presencia no irá, porque este es un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Y Moisés sabía perfectamente que sin la presencia de Dios no tenía sentido entrar a esas tierras. Moisés sabía perfectamente que lo que necesitaban era la presencia de Dios, y él dijo, ¿sabes qué, Dios? Si es así, mejor no nos saques, prefiero no salir yo de aquí a que me vaya sin tu presencia. Yo quiero que tu presencia me acompañe. De otra manera no tiene sentido yo entrar a ese lugar. De otra manera, mi hermano, si usted y yo estamos dentro de la iglesia, si usted y yo estamos sirviendo, cantando, adorando, predicando, lo que sea que estemos haciendo dentro de la iglesia, si no estamos buscando su presencia, si no estamos sometidos a su voluntad, si no obedecemos a su voz, si no caminamos conforme a lo que Él dice, nos observa, tanto afuera y dentro, si no estamos haciendo las cosas como Él quiere que hacemos, no tiene sentido lo que estemos haciendo aquí dentro de la iglesia. De tal manera, mi hermano, que como le decía, que una tierra fértil es una tierra productiva, no vamos a poder crecer en lo espiritual, no vamos a poder producir lo que Dios quiere en nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a permanecer ahí estancados, y dice, se convirtieren de sus malos caminos. Mis hermanos, un ejemplo bien claro, mis hermanos, de la humillación, la oración, lo vemos en la misma Biblia, ¿verdad? Todos conocemos la historia del profeta Isaías cuando fue a hablarle a Ezequías, ¿verdad? Cuando Ezequías, dice la palabra de Dios, que se enfermó, y dice la escritura, mis hermanos, que Ezequías sintió, ¿verdad?, esas palabras tan fuertes que el profeta le hablaba, de tal manera que empezó a orar delante de Dios. Y déjeme buscárselo, ¿verdad?, para aclararlo. Voy a leerlo en Isaías 38, y dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Amén. Mis hermanos, lo que yo quiero decirles con esto es que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, lo hacemos como Ezequías. Ezequías no era cualquier persona, era un rey, tenía dinero y tenía los mejores doctores, tenía los mejores médicos. Él podía consultar a los doctores o con su dinero contratar a un doctor de cualquier otro lugar para que lo fuera a atender. Sin embargo, él se dio cuenta que ni un doctor, ni el dinero, ni sus súbditos, ni nadie lo podía librar de esa enfermedad. El único que podía librarlo y ayudarlo era Dios, y se humilló delante de él buscando su ayuda, pidiendo que le diera un chancecito más de vivir, ¿verdad? De tal manera, cuando les digo que buscamos el rostro de Dios, Dios se dio cuenta que lo que él le hablaba era verdad. Si usted analiza y ve la historia del rey Ezequías, se va a dar cuenta de quién fue el rey Ezequías, que a diferencia de su padre, a diferencia de otros reyes, él sí hizo algo que a Dios le agradó, ¿verdad? Y cuando él habló, le dijo, acuérdate que yo he andado delante de ti así y así y así. Y Dios dijo, es verdad, eso es cierto, yo te he observado, he escuchado tu oración, y como tú me estás buscando, yo te voy a responder y te voy a dar la sanidad. Mi hermano, y cuando lo vemos me parece que es en Crónicas o en Segunda de Reyes, cuando vemos, dice que el profeta todavía ni siquiera terminaba de salir, cuando Dios le habla y le dice, regrésate, ve y dile que yo he escuchado, lo he escuchado, y yo le voy a dar más años de vida. Mis hermanos, estas son las cuatro demandas que Dios tiene para nosotros: la humillación, la oración, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Por qué convertirnos de nuestros malos caminos, mis hermanos? Porque simplemente, mis hermanos, sabemos que Dios nos está hablando aquí, ¿verdad?, al pueblo de Dios, porque simplemente a veces con nuestra manera de vivir no estamos reflejando el amor de Dios, no estamos reflejando lo que verdaderamente somos allá afuera. Y por causa de nosotros, por causa de que nosotros no actuamos como verdaderos hijos de Dios, vea a su alrededor cuántas bancas están vacías. Y a veces decimos, es que queremos que Dios traiga, queremos que Dios añada, como lo hacía al principio, queremos que Dios llene esta casa. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Dios nos dijo, vayan y prediquen. Pero ¿cómo lo estamos predicando? Si nuestro corazón está enfermo, si nuestro corazón está dañado por el pecado, si hay avaricia, si hay orgullo, si hay, mis hermanos, celos,
A veces, mis hermanos, no sé eso, a veces en nuestro corazón está lleno de adulterio, de fornicación, de lascivias, lleno de inmundicia, mis hermanos, y por lo tanto nosotros no podemos predicarle al que está allá afuera. Nosotros no podemos traer a la gente a los pies de Jesús porque nosotros mismos no hemos ido a los pies de Jesús. Nosotros mismos no nos hemos humillado delante de Él, nosotros mismos no hemos dado ese paso para poder arrepentirnos completamente, cambiarnos y que Dios nos transforme, Él nos use y nos lleve hacia donde Él quiere. A veces no lo hacemos. A veces, mis hermanos, solo queremos que sea Dios el que haga todo. Tú hazlo, Dios, tú hazlo. Tú puedes, para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes hacer, pero ¿qué hay de nosotros? Dice la Biblia que Él nos ha dado espíritu de poder. O sea que se puede. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón no se refleja ese espíritu de poder? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que está impidiendo que ese espíritu de poder de parte de Dios no se vea reflejado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está impidiendo? Por eso les decía, antes de ver al vecino hay que ver nosotros mismos, porque personalmente yo, mis hermanos, hace años atrás cuando llegué a la iglesia me subieron a cantar, ¿verdad? Y no, a lo mejor no andaba pecando, no andaba haciendo cosas malas, pero yo sabía que en mi corazón estaba guardando ciertas cosas que me impedían conectarme con Dios. Yo cantaba, yo tocaba y yo sentía que nada llegaba, yo me sentía frío, sentía que nada llegaba y me daba una vergüenza subirme y honestamente todavía lo hacía y le pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó, ¿verdad? Y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, a lo mejor aunque no anduviera en un pecado de fornicación, algún pecado de lascivia, pero con el simple hecho lo que estaba llevando yo en mi corazón me estaba impidiendo conectarme con Dios, estaba impidiendo que Dios me ministrara. Y yo me bajé, y un día yo me paré aquí y yo dije, hasta que Dios me apruebe yo me subo, yo no me subo si Dios no me aprueba, hasta que sea Dios el que me lo permita, ¿verdad? Inicié allá cuidando los carros allá afuera, lavando los trastes y a lo que sea que me pongan a hacer, pero Dios me viene trayendo otra vez para acá. Yo ya no quería venir hasta acá, yo sinceramente yo ya no, porque yo le dije a Dios, es una falta de respeto, ¿verdad? En aquel tiempo yo me subía y como ahora voy a volver allá, ¿verdad? Y yo no quería volver a hacer, pero poco a poco me viene jalando para acá y digo, bueno Dios, ese sentir que yo sentí la semana pasada que necesito estar buscando tu rostro todos los días, lo quiero sentir siempre. No lo quiero sentir solamente una vez a la semana, no lo quiero sentir solamente una vez al año, quiero que sea siempre, mi hermano. Porque llega un momento donde cuando estamos en el primer amor, ¿verdad? Que todo lo hacemos, decimos yo voy a hacer esto, yo voy a trabajar en lo que ustedes me pongan, yo me voy a la iglesia, llego una hora antes, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando empiezan los ataques del enemigo, cuando empezamos a caminar viendo la realidad, si no vienen los problemas nos empezamos a apagar y en lugar de que nuestro corazón esté lleno de ese primer amor, que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo, empezamos a darle lugar a los rumores, a lo que dicen de nosotros, que yo me escuché que hablaron mal de mí, cualquier cosa, ¿verdad? Y hacemos caso a los rumores, mis hermanos. Entonces es importante buscar la presencia de Dios y pedirle que Él nos sane, que Él nos ayude para llegar al propósito que Dios tiene con nosotros, mis hermanos. Amén. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a seguir poniendo atención a lo que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Dios sigue hablando, ¿verdad? Y vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Junior. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. No hay duda que fue Dios el que habló a través de mi hermano Marquitos. Alabado Dios, no hay duda. Yo me acuerdo cuando mi hermano Marquitos y yo estábamos lavando los trastes. Estábamos ahí lavando los trastes y de repente el pastor se nos acercó y dijo, acá arriba, ya después de lavar los trastes nos subimos para acá arriba y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes dos les toca predicar, día de jóvenes. Alabado Dios. Les voy a pedir, mis hermanos, que ustedes se pongan de pie por respeto a la palabra, ¿verdad? Y quiero que abra su Biblia a San Marcos 8:11, San Marcos 8:11, San Marcos capítulo 8, versículo 11. Cuando lo tengan me dicen con un gran fuerte amén. San Marcos capítulo 8, versículo 11. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. ¿Ya lo tienen, hermanos? Alabado Dios. Y dice, San Marcos capítulo 8, versículo 11 dice, la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir a él pidiéndole señal desde el cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación?
De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutan entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, versículo 21, ¿cómo aún no entendéis? Señor, te damos gracias por este día que me has dado, el alimento, el respirar. Te pido que bendigas a mi hermano Marquitos. No hay duda de que fuiste tú hablando a través de él. Yo te pido, Padre, que tú pongas las palabras en mi boca, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Ninguna filosofía del mundo, pero filosofía de parte del cielo. Te pido por los jóvenes, este día es dedicado, el tema es sanación, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase, siéntese por favor. Alabado Dios. Tome asiento. ¿Verdad? Mi hermano Marquitos, él predicó de la sanación, él dio un mensaje, los 4 pasos para la sanación. Pero Marquitos, la sanación se puede decir que es un milagro, ¿verdad? La sanación es un milagro. Algo que me gusta mucho es que los milagros en ese tiempo, ¿verdad? Habían paralíticos siendo sanados, habían cosas extremadamente diferentes. Y luego me gusta mucho cuando mi pastor dice, no, en ese tiempo, hace 20 años en la cruzada, caían todos mis hermanos, caían todos. Se llenaba de la presencia de Dios. Habían paralíticos siendo sanados, habían sanaciones, había de todo, Marlene. Había de todo. Pero en ese tiempo, ¿ahora qué pasó? Esa es mi pregunta que les quiero hacer. ¿Verdad? Dice el pastor que no, que se acababa hasta las 11 de la noche. Imagínense, todos los weekends, todo el sábado y domingo, que se acabe hasta las 11 de la noche. Pero por tantos milagros, tantas cosas que sucedían en esta iglesia, Marquitos. Ahora yo no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó? Porque fue en ese tiempo, ahora ya no. Yo ya no veo esas cosas. Y algo que me interesa es que mi Dios es un Dios de milagros, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo dice aquí, ustedes lo tienen aquí. Dios de milagros. Ahora no entiendo cómo en la cruzada no hay milagros. No entiendo. Porque la Biblia dice que había milagros. ¿Tú quieres que sea bíblico? La Biblia dice que había lenguas. ¿Tú quieres que sea bíblico? La Biblia dice que había profecía. ¿Tú quieres que sea bíblico? La Biblia dice que había milagros, que habían paralíticos siendo sanados, que habían milagros, que caían los endemoniados. Y el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero ¿por qué no hay liberación en la cruzada? ¿Por qué no hay liberación? ¿Verdad? Pero yo les voy a contar, yo les quiero explicar unos 3, 4 ejemplos de los milagros y quiénes son los que los reciben. Alabado Dios. Dice, la demanda de una señal. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En otras palabras, los fariseos no reciben milagros. Los fariseos no reciben milagros. Los fariseos no reciben milagros. No reciben milagros. Ellos simplemente, su corazón está mal, está endurecido. Y vinieron para él para tentarle. ¿Cómo quieres que Jesús te haga un milagro? ¿Verdad? Si tu corazón está así. ¿Cómo quieres ser usado si tu corazón está así? Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo hasta te puedes subir en el altar así, eso así, ¿verdad? Alabado Dios. Pero dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En otras palabras, en la nueva traducción, en otra viviente, no me acuerdo, dice, de cierto os digo que no se dará milagros a esta generación. Pero ellos, él estaba hablando, Jesús estaba hablando de los fariseos. Ellos no reciben milagros, ¿verdad? Alabado Dios. Pero dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Desafortunadamente vivimos en una generación donde gente ya no cree en los milagros, Marlene.
Le preguntas a alguien afuera, ¿tú has visto una persona siendo sanada con cáncer? ¿Tú has visto un paralítico siendo sanado? Yo nunca. Ellos dicen que no, ¿verdad? Desafortunadamente las enseñanzas, las doctrinas de hoy en día es que ya los milagros se quedaron allá. Los milagros, el fuego se quedó allá. Pero dice la Biblia que en los postreros tiempos, en los últimos días, iba a haber derramamiento del Espíritu. En otras palabras, iba también a ver milagros, pero estamos en los postreros tiempos, pero no estamos viendo milagros aquí. No sé por qué, ¿verdad? Alabado Dios, pero dice, cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Las enseñanzas de los fariseos, ellos enseñaban que no había milagros, que ya no habían paralíticos siendo sanados aquí, abuelita. Ellos decían que ya no. La levadura de Herodes, en otras palabras, son las enseñanzas que otros dan, que simplemente dicen que ya no hay, eso se quedó. Pero nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿no? Y nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Alabado Dios. Amén. Dice 16, versículo 16, y discutan entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndole Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ves y teniendo oídos no oís y no recordáis. Ok, ya hablé de la generación que no recibe milagros. Ya hablé de los fariseos, ellos no reciben milagros. Pero ahora yo voy a hablar de las personas que sí reciben milagros. Cada vez que hay una mala noticia, Dios también nos da la buena noticia. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Pero dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ahora, los discípulos, ay, Padre, Señor, habla. Los discípulos, la condición de los discípulos era igual que los fariseos. ¿Pero por qué, Marlene? Yo te estoy contando a ti que los fariseos no reciben milagros, pero el corazón de los discípulos era igual que el de los fariseos, pero ellos sí recibieron milagros. Eso no lo entendí al principio, pero ¿saben qué? Es porque hay una diferencia cuando tú eres discípulo de Jesús de verdad. Los discípulos reciben milagros. Ay, Dios tiene misericordia aunque su corazón esté endurecido, Marquitos, y todavía les hace el milagro. Pero aún les dijo, pero aún no entendéis. Ellos vieron el milagro enfrente, vieron la multiplicación de los panes y los peces enfrente, abuelita, pero aún no creyeron, no entendieron, no recordaron del milagro que Dios les había hecho. Es por eso que no me gustan las filosofías del mundo. Dice, si no lo veo, no lo creo, porque hay gente que lo ve, pero no lo cree. Yo no entiendo eso. Si creer es tener fe, hermana Glenny, ¿verdad? Creer es tener fe. Ahora yo no entiendo, si tú ves un paralítico siendo sanado aquí, paz, y tú no crees, no tienes fe, yo no entiendo cómo tú vas a ser salvo. Si la fe es la que te salva, si la fe es la que te salva, no puedes tener fe en algo que estás viendo. Imagínate, no. Y luego la fe para ser salvo se requiere mucha fe, ¿eh? Se requiere mucha fe. Pero dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no ves y teniendo oídos no recordáis. Yo quiero hablar de los milagros. Yo quiero ver milagros en el día de hoy. Dígale al que está a tu lado, yo quiero ver milagros. ¿Qué pasó en ese tiempo? Los postreros tiempos, el derramamiento del Espíritu, el fuego no se tiene que acabar. Gloria a Jesús. Dice, y no recordáis. Hay momentos donde Dios ya nos hace el milagro. A veces el milagro puede significar viendo a tus hijos bien a tus hijos vivos. Amén. Y a veces no recordamos. A veces cuando el enemigo nos ataca, a veces nosotros tenemos que sentarnos en una silla y decir y pensar en todos esos momentos cuando Dios estuvo con nosotros. Alabado Dios, pero desafortunadamente vivimos en una generación que ya no enseña eso. Yo tampoco, yo también era así, yo no creía en los milagros. ¿Saben cuándo yo empecé a creer que Dios es un Dios de milagros? Cuando yo vi a Jesús entrando a mi cuarto, agarró mi mano y sentí su mano, me dijo, tienes que ser fuerte. Y hubo un derramamiento del Espíritu como nunca me lo imaginé. Empecé a gritar, a llorar desde las 1 de la mañana hasta las 5 porque sentí la presencia de Dios por primera vez. Ahora tú no puedes pararte en este altar y decir que ya no hay milagros. Porque yo he visto la mano de Dios. Mis familiares han visto la mano de Dios. Mis hermanos también, ustedes saben que el Dios es un Dios de milagros. Y ustedes también han visto cosas sobrenaturales. Y yo quiero recordarles que mi Dios es un Dios de milagros. No lo digo yo, lo dice acá. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero a veces nosotros tratamos de cambiar las palabras de la Biblia para que digan, no, ya no hay profecía, ya no hay lengua, ya no hay nada. Y eso sí me hace enojar.
Sí me hace enojar, pero el Señor me despojó de todo sentimiento. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús, alabado Dios. Pero dice, ¿cómo aún no entendéis? Viendo, no veían, tenían ojos. El ciego que fue sanado, que dijo, Jesús, hijo de David, no podía ver. Pero la multitud, ¿saben por qué? Pero él aún así se humilló, reconociendo que era Dios el que lo podía sanar, Marquitos. Acá vamos a seguir leyendo, dice, un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. En otras palabras, Marquitos, lo que tú acabas de decir aquí es que ellos reconocieron que era Dios el que podía hacer el milagro y no ellos. Ellos reconocieron que era Jesús, Dios en la tierra, que no fulano de tal. No, era Jesús el que podía hacer los milagros. Ellos reconocieron, de ahí sacaron fe. La fe es importante. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la que te salva. La fe que tú usas, la fe que tú usas para ver, la fe que tú usas para recibir ese milagro, esa tal cosa que quieres, es la misma fe que te va a salvar algún día. Porque es fe, sigue siendo fe. No hay diferencia entre la fe. Hay fe grande o hay fe chiquita y ya. No hay blanco y no hay negro, no hay gris. No puedes entrar por el gris. Es más, yo acabo de ver un video de que está una fence, ¿verdad? Y está, en este lado es el lado de Dios y este lado es el lado de Satanás. Y dice el joven, está así en medio de la fence y dice, ¿sabes qué? No voy a elegir ninguno, nada más me voy a quedar ahí. Dice, voy a recibir mi parte de Dios, pero también mi parte del diablo. Y luego todo se oscurece. Y luego le hace, el diablo, lo ve bien, todo se oscurece y luego ve al diablo. Y luego le hace, hey, no, yo no puedo ir contigo porque yo también elegí mi parte de Dios. Y dice, no, la fence me pertenece a mí, dijo el diablo. En otras palabras, no hay blanco y no hay negro, hermana Glenny. Es blanco o es negro y ya. Hay fe o no hay fe y ya, simple, ya. Viendo no veían. Un ciego sanado en Betsaida, le rogaron, en otras palabras reconocieron. Pero ¿qué dice? Versículo 25. Luego él puso otra vez las manos sobre los ojos y él hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entréis a la aldea ni le digas a nadie. Voy a leer, Jesús sana a un tartamudo. San Marcos 7, verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y trajeron un sordo tartamudo, y otra vez le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos con las orejas, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó, no le dijesen a nadie, nada a nadie, pero cuanto más lo mandaba, tanto más lo divulgaban. En otras palabras, estaba Jesús aquí, dijo, ¿sabes qué? Te voy a sanar. Dijo, le das de cuenta que el ciego le dijo a Jesús, dáname y todo, y paz, dije, ok, te voy a sanar, paz, lo sanó. Pero él dijo, ¿sabes qué? Te voy a sanar, pero no le digas nada a nadie que te sane. Ahora ahí me interesó, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Saben por qué? Porque él no nada más, lo que él vino a hacer no nada más fue para hacer milagros. ¿Sabe para qué él fue? ¿Para qué él vino para acá? Para salvarte. Pero la salvación requiere fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. La fe es la que te salva, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado en griego. Es lo mismo, Él vino no nada más a hacer milagros, Él vino para salvarte también. ¿Y por qué la fe es importante? Porque la fe es la que te salva. Si Dios hubiera hecho milagros todo el tiempo, o si Dios hubiera dicho, no, cuéntenle a todos, la gente ya no hubiera creído tanto en los milagros porque ya simplemente Él los hace ya regularmente. Pero no, el chiste es que los milagros son sobrenaturales y solo pasan en ciertos momentos. No pasan todo el tiempo, ¿verdad? Porque Él no nada más vino a hacerte milagros, Él también vino a salvarte. Y requiere fe, la salvación requiere la fe que tú tienes. Así que si Dios hiciera milagros todo el tiempo, nadie creería en los milagros, Marquitos, ¿verdad? Pero dice, le rogaron, dice, no entres a la aldea ni le digas nada a nadie, porque vamos a vivir con fe, porque la fe es importante. Alabado Dios. Ahora yo les voy a contar, ahora ya les estoy diciendo que los milagros, yo quiero ver milagros. Yo no sé si usted quiera, pero yo sí. Dios es un Dios de milagros. Ya les di el ejemplo de la generación que no recibe milagros, que son los fariseos. Ya les dije de unos que sí reciben, que son por tener fe.
Pero ahora yo les voy a contar un ejemplo de una persona que no tuvo fe, Marlene, pero aún así recibió el milagro. Ahorita yo les voy a contar una historia que está en la Biblia. No lo digo yo, así que perdónenme si con Biblia es que te ofendí. No, saben que no lo siento, porque fue la Biblia el que lo dijo, no fui yo, fue la palabra de Dios. Alabado Dios. Obviamente vale más la obediencia que el sacrificio. O sea que no importa que andes en este altar 10 horas orando, ayunando y tus días, tu ayuno de Jesús de 40 días, pero si lo estás haciendo en desobediencia, Dios no te va a escuchar para nada. Si lo estás haciendo en desobediencia, dice, la obediencia vale más que el sacrificio. Lo mejor es obedecerle a Dios. Alabado Dios. Dice San Lucas capítulo 5 versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí nosotros vemos que le dije: no hemos pescado nada, Marlene. O sea, la mera verdad, no, pero voy a hacerlo porque tú me dijiste, paz. Y recibió el milagro. ¿Sabes por qué? Por obediencia. En otras palabras, donde hay milagros, hay obediencia, hermana Glenny. Pero ahora, ¿qué pasó? Ya no veo milagros aquí. ¿Acaso o no estamos teniendo fe o estamos desobedeciendo a Dios? Una de esas dos. Pero por obediencia, porque él no tuvo fe, él dijo: no hemos pescado nada, pero lo voy a hacer en tu palabra. Pero por esa obediencia dice que hasta sobreabundaba, de tal manera que la red se rompía. Por obedecer a Dios. Aunque yo les digo que si no tienen fe, ok, pero obedezcan a Dios por lo menos. Obedezcan a Dios. Alabado Dios. Ahora, Jesús sana a un leproso. San Lucas 5 versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Otra vez, ya van tres ejemplos de personas que recibieron milagros, que le rogaron a Dios. En otras palabras, ellos reconocieron que era Dios el que lo podía hacer. En otras palabras, ellos reconocieron que era Jesús el que iba a hacer el milagro, no nosotros, Jesús. Y cada vez que lo sanaba, a veces decía: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. La misma fe que te da ese milagro, ese carro, es que Dios te saque de la prueba. Es la misma fe que te va a salvar. Alabado Dios. Pero voy a seguir predicando, no tengo mucho tiempo. Y dice: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se le fue. Padre. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo ahorita, lo que Jesús está diciendo a través de su palabra, es que Él quiere hacerte el milagro. Él quiere hacer el milagro. Él quiere hacer milagros. Dijo: no, si quieres, solo si quieres, límpiame. Solo si quieres, sáname. Solo si quieres, haz el milagro. Solo si quieres. Pero Él quiere. Él dijo: si quiero, sé limpio. Y enseguida la lepra se le fue. Entonces, otras palabras, es que Él quiere hacer los milagros. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros simplemente no queremos los milagros, Marquitos. A veces decimos: no, eso se quedó en ese tiempo. No, pero en los postreros tiempos iba a haber derramamiento del Espíritu. Eso tiene que regresar. Eso tiene que regresar. Y yo quiero decirle, este es el llamado, que yo quiero ver milagros. Yo no sé si usted quiera, pero yo sí. Yo quiero ver milagros. Alabado Dios. Pero dice: quiero, sé limpio. Y él quiso. Ahora dijo, y le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. En otras palabras, Dios no nada más te va a hacer el milagro porque tú lo quieras, abuelita. ¿Tú sabías eso? A veces lo va a hacer porque también la gente de alrededor, para que crea. Amén, aleluya. Para que crean también ellos. No sé si ustedes cuando alguien da una enseñanza, sea en el mundo o sea aquí,
Una enseñanza, pero ustedes ya saben cuál es la enseñanza y ustedes dicen, no, pues es obvio. No, esto ya lo sé, es obvio. A veces en nuestras cabezas nosotros decimos, no, pues es obvio, porque ya lo sabemos. Pero lo que esa persona está tratando de hacer, el predicador, sea la enseñanza que sea, él está haciendo que todos los demás también escuchen. Porque hay gente que no sabe, hermana Glenny, pero él también quiere que ellos crean. En otras palabras, Jesús hizo lo mismo. Jesús siempre hasta le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Jesús caminó en la tierra sabiendo que tenía poder, pero él aún así les preguntaba, quería interactuar con los discípulos. Él quería hablar con nosotros. Él anhelaba una relación con nosotros. Él anhelaba que nos hablemos así como tú y yo, abuelita. Él anhelaba eso. Él, en otras palabras, él siempre les preguntaba preguntas. Siempre como que cosas obvias, pero él aún así quería que todos lo escucharan. Porque hay gente que no sabía, pero él también quería que los demás creyeran. En otras palabras, él quería que todos sean salvos. Alabado Dios. Mientras los músicos pasan, este es el llamado. Fue una prédica rápida. Mientras los músicos pasan, este es el llamado. Que le pidamos a Dios otra vez. Yo quiero ver milagros. Yo no sé si usted quiera, pero yo sí. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver milagros. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó que en ese tiempo tú te manifestabas de esa manera? ¿Qué hicimos nosotros para que Él ya no se manifieste de esa manera? ¿Qué pasó? ¿Acaso le estamos desobedeciendo a Dios? ¿O simplemente no creemos que Dios hace milagros? A veces el milagro es que Dios es Dios, ¿verdad? A veces el milagro es que tus hijos sigan con vida. A veces el milagro ya no los hizo y simplemente no recordamos, no oímos, no vemos. No pensamos. O hay gente que ve el milagro, hay gente que ve el milagro, ve al paralítico siendo sanado aquí, pero aún así no creen. Yo no entiendo cómo tú vas a ser salvo. Porque se requiere fe. Se requiere mucha fe para ser salvo. Ahora no entiendo cómo no puedes tener fe, que Dios haga milagros el día de hoy, pero tú quieras tener fe para ser salvo. Mientras usted ponga